Bueno, pues aquí en Radio Ya, en Somos Libro, tenemos a nuestro invitado de hoy, que va a ser un mano a mano con él, que es Jesús Trillo Figueroa. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, Humberto. Muy bien, gracias. Bueno, Jesús Trillo Figueroa, les voy a dar algunos datos biográficos porque yo creo que es bueno a aquellos que dudo, pero bueno, por si acaso hay alguien que no le conoce o no le conoce suficiente, voy a dar algunos datos biográficos que puedan servir para todos nosotros, ¿no? Es de Cartagena, nace en el año 55 y actualmente ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Madrid, aunque pertenece también al Cuerpo de Abogados del Estado. Es autor de numerosos artículos, estudios y libros sobre temas no solo jurídicos, sino de diversas materias como el arte, la cultura y el pensamiento político. Entre ellos destacan el fundamentalismo islámico, la ideología invisible, una revolución silenciosa, una tentación totalitaria, que era la educación para la ciudadanía, la ideología de género y en el año 2010 sacó una novela para plasmar de alguna manera sus pensamientos titulada El Apocalipsis Oculto. Por supuesto, también se encuentra el libro con el que hoy vamos a trabajar este rato de la tarde, que es El espectro del comunismo, del socialismo a Podemos. Estamos viviendo tiempos intensos, ¿no, Jesús? Hombre, estamos viviendo tiempos muy extensos. Estamos viendo, por un lado, una vuelta a la política, que ya era hora, a pesar de todo, que tenía congelada el Partido Popular en una especie de burocracia sin sentido, de gestión y de economía por encima de todo, que está muy bien para poder alimentar a la gente, pero que no es suficiente, como todos sabemos, puesto que no solo de pan vive el hombre. Y por otro lado, pues efectivamente estamos en un momento muy importante en la medida en que asistimos a una situación muy extraña de connivencia total en una formación de un nuevo frente. Yo no sé si es un frente popular, porque no es un frente exactamente de izquierdas, ¿no? Como fue en el año 1936, pero sí es un frente que amalgama a los mismos de entonces, en definitiva a la izquierda, tanto a la izquierda moderada como a la izquierda radical, como a los nacionalismos. Que son a su estilo también radicales, y cada vez más radicales. Exactamente, son radicales, pero no son de izquierda. En principio no tenemos por qué sospechar que sea de izquierda el Partido Nacionalista Vasco o el PDeCAT, ¿no? Sí, bueno, realmente la política que hagan más o menos da igual, porque su objetivo es la desintegración de España, pero bien, sí, alguna ideología, alguna tendencia política deberán de tener, ¿no? Hombre, todos ellos, que es un poco si te parece, entramos un poco en el ajo de todos ellos tienen un hilo en común, que probablemente es el que pone el acierto este libro. Si bien específicamente cuando se escribió este libro hay que tener en cuenta que este libro se publica a finales del año 2016, digamos, para tener más exactitud. Por tanto, estábamos hablando entonces y ya con bastante aventura al hacerlo, acuérdate, de la conjunción de la izquierda entre el socialismo y Podemos, y sobre todo del nuevo fenómeno Podemos, ¿no? O del populismo. Aunque yo rechazaba desde el principio el término populista, porque creo que el Podemos que nosotros conocemos no es el populismo que por el mundo se vende, es otra cosa, es neocomunismo y punto. Y luego, después de mí lo han dicho bastantes, entre otros Federico Jiménez Los Santos, aunque ni siquiera me menciona en su libro. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que al fin y al cabo la idea la han recogido, ¿no? Pero sí que hay un fenómeno que ciertamente tiene que ver con el populismo, que une a todos los que antes hemos citado en todos los ámbitos políticos. Ese fenómeno es el de la posverdad. ¿A qué me refiero? Ese término de posverdad, que muchos de ustedes que nos estén escuchando habrán oído últimamente decir, ¿y esto qué significa? ¿Qué viene a significar? Hombre, hay un primer significado clarísimo, es decir que es verdad lo que es mentira, pero en fin, eso es una cosa muy simple. En concreto, el diccionario de Oxford del año 2010, que es por primera vez se pronuncia esta expresión post-truth en inglés de una manera más seria, lo define de la forma siguiente: es un adjetivo que denota que las emociones y las creencias personales influyen más en la formación de la opinión pública que los hechos objetivos. Es decir,
que la opinión pública se está formando con emociones. Vimos un momento en donde la verdad en sí, aquella que se descubre y que no se crea, la que está ahí, no tiene nada ni sirve para nada, no tiene por tanto nada que hacer. Los hechos, tal y como son, es lo de menos. Lo importante son las emociones, las creencias, la emotividad en general. Y esto sí que es el nuevo campo de batalla, es el nuevo instrumento, el nuevo medio que está utilizando la política, si queremos llamarla populista, como queramos, pero esa sí que es lo que une transversalmente, como dicen ahora, a todos los que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, ¿tú crees, como he dicho en el editorial, que estamos ante el final de la socialdemocracia? ¿Estamos entrando en otra era distinta, pero ya no es socialdemocracia? Totalmente, nada que ver. Es decir, la socialdemocracia nace en el año 1955, por poner una fecha, más o menos cuando nací yo, ¿no? Un poquito después, el año 56, en el congreso famoso de Bad Godesberg, que es un barrio de la ciudad alemana de Bonn, entonces capital de la República Federal Alemana, a raíz del congreso extraordinario que montó el SPD, liderado por Willy Brandt en aquel momento. En aquel congreso se renuncia por parte del SPD al marxismo y se adhieren a una amalgama que es fundamentalmente la coexistencia de la asunción o pactar de alguna manera con la democracia cristiana que en aquella época representaba Konrad Adenauer en Alemania, es decir, en que ellos asumirían los principios propios del humanismo cristiano, entendiéndose por tal, digamos, la secularización de la libertad, la fraternidad y la solidaridad, que es al fin y al cabo los principios de la Revolución Francesa, los derechos humanos en términos genéricos, conjuntamente con una política intervencionista, es decir, una corrección del puro capitalismo de mercado en una especie de política social de mercado, como así le llamaron los alemanes, que consistía en la existencia de un Estado fuerte que fuera creando cada vez más un estado del bienestar con impuestos fuertes, con garantías de pensiones, con prestaciones sociales, etcétera. Es decir, es esa conjunción y ese pacto el que hace que ellos empiecen a hablar de que ya ha desaparecido la lucha de clases, porque ya existe en Europa, o va a existir, una nueva clase única, que es la clase media. Es la política de clases medias, es la política moderada, es la política, digamos, un poquito del centro, ¿no? Eso es lo que representa la socialdemocracia en su mejor versión, ¿no? Es verdad que hubo también una versión de la socialdemocracia un tanto más radical, que ya empezaba a derivar a otros temas que no eran propiamente políticos, sino culturales y de carácter moral, como fue el caso de la democracia, de la socialdemocracia sueca o del norte de Europa, también danesa, que empezó a bajar hacia abajo, pero en realidad esa socialdemocracia muere con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque la caída del muro de Berlín parece que hace desaparecer las grandes ideologías, ¿no? Sin embargo, después, ¿qué pasa? Pasa que la vida continúa, que la historia continúa, y que aquí eso del fin de la historia que pensaba Hegel o su alumno Fukuyama en los tiempos actuales no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega la caída de las Torres Gemelas, lleva la crisis del 2008, que llega todo lo que ha llegado, y la realidad nos pone de nuevo ante una nueva situación. Mientras tanto, la política del estado de bienestar la ha asumido la derecha. La derecha ha gestionado el estado de bienestar por medio de una pura tecnocracia, una pura burocracia, como ha sucedido en España. De tal manera que la socialdemocracia se ha quedado vacía de mensaje ideológico. La izquierda necesita ideales, necesita objetivos a cumplir, y si son utópicos mejor. Necesita una nueva utopía y no la tiene. Y con Zapatero encuentra un radicalismo en los movimientos post-socialistas, que ya decía el francés Alain Touraine, y que se agrupan en torno a reclamaciones parciales, como el feminismo, como el ecologismo radical, como etcétera. Todo esto que da lugar a los nuevos movimientos sociales, etcétera. Todo esto al final es lo que Zapatero recoge, unido a una perversión española, que es la vuelta a la guerra civil, ¿no? Y la resurrección de los rojos y los azules en base a la memoria histórica. Bueno, ese conjunto de cosas pasan a desplazar lo que realmente era aquella socialdemocracia de clases medias. Y
¿Tú crees, Jesús, que esto, que lo hemos analizado desde el punto de vista español, está sucediendo en Europa y que de alguna manera esta evolución de la sociedad va en contra de lo que Europa en sí mismo pretende seguir manteniendo, esa sociedad del bienestar? Y cuando digo Europa me refiero a Bruselas, vamos. Sí, yo creo que esto no va en contra de Bruselas. Bruselas es un aparato burocrático que no tiene alma, que probablemente asume lo que le echen, es decir, que no cree en nada. Bruselas representa una Europa que renunció a sus orígenes, pero ya no porque renunció al cristianismo como uno de los orígenes que le iba a determinar una cierta forma de comprender la ética y la vida en general, sino también porque renunció al derecho romano, a la puridad del imperio de la ley, y también renunció al pensamiento realista y a la filosofía racional de Grecia, ¿no? Por tanto, Europa yo creo que no es más que un entramado burocrático que funciona en Bruselas, que admite cualquier cosa ideológica a su lado. Esta nueva izquierda radical que ya lo has comentado tú mismo, ¿no?, que es hija del zapaterismo, que la percepción que tenemos muchos de los españoles es que Rajoy la asume con toda naturalidad también, porque de todo lo que es ese cambio, digamos, de los temas sociales no toca una coma, desde la ley de memoria histórica, por ejemplo, hasta el aborto, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, todas estas leyes que saca él, que saca Zapatero, y que Rajoy no toca una coma, y que viene ahora Pedro Sánchez y que lo vuelve a asumir, quizás presionado también por la sombra de Podemos, porque Podemos pide más a esto. Esto es parte de la comida del terreno que está haciendo Podemos hacia el PSOE. Bueno, yo creo que hay que reconocer que en esa especie de lucha por la izquierda radical que se estaba produciendo ha habido un freno. Es decir, que yo creo que el Partido Socialista ahora, con la magnífica operación de mercadotecnia política que ha hecho con este último gobierno, pues pretende otras cosas, ¿no? En primer lugar, pretende ocupar el centro, pretende recuperar el bipartidismo. Incluso parece como si hubiera un pacto bajo la mesa con el Partido Popular, ¿no? Que también de alguna forma pretende estar ahí, eliminando de en medio pues tanto a la izquierda radical de Podemos como a Ciudadanos, que ese sí que no tiene nada que decir, que aquí no era más que un intento de Macron que al fin y al cabo, en mi opinión, ha fracasado, ¿no? Bueno, yo creo que en cierta manera ellos están consiguiendo eso, ¿no? Y por tanto, ¿eso quiere decir que han renunciado a esa tendencia ideológica de la que hablábamos antes, que parecía imparable? No creo que hayan renunciado a eso. Lo que yo creo es que este gobierno se caracteriza por tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, una presentación comunicativa magnífica, un marketing político muy amable, muy eficazmente realizado, con un acierto sin duda alguna, tanto seas de derechas como de izquierdas, que es el hecho de buscar en la sociedad civil y hacer revivir la política desde la sociedad, con gente de esa sociedad civil valiosa. Será valiosa para la izquierda o para lo que sea, pero en definitiva valiosa, por ejemplo un Pedro Duque o el mismo ministro de Cultura, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que se alimenta de los mismos elementos ideológicos radicales que se alimentaba Zapatero, que son fundamentalmente el feminismo radical y la ideología de género por un lado, y el ecologismo radical por otro. En cuanto a la política social económica, bueno, pues es Bruselas, es lo que hablábamos antes, es más de lo mismo, es el welfare state, es el estado del bienestar, sin mayor definición que lo que la gente pida y se pueda dar dentro de los márgenes de la capacidad fiscal y voracidad fiscal de un Estado y la posibilidad de dar prestaciones según el dinero que haya, que es todo lo que hay. Eso no... Sí, al final todo se reduce a dinero. Al final se reduce en gran parte a dinero, porque, hombre, efectivamente, si eso no funciona, pues entonces volveremos a tener una reivindicación desde el otro lado, desde el lado de la derecha, diciendo, oye, nosotros gestionamos mejor que vosotros, quitaros de en medio, ¿no? Cosa que ha sucedido ya 2 veces en España. Lo que sucede es que el Partido Popular, aún en esa historia
ha ido perdiendo terreno, porque no olvidemos una cosa, que el Partido Popular ha incurrido en algo que en mi opinión es muy grave, y es que ha dejado de hacer política. Pero cuando digo dejado de hacer política, empiezo por la primera prioridad de la política. No nos olvidemos que el primer tratado de la política lo escribió Aristóteles, y el tratado comenzaba diciendo: esto es una continuidad de la ética. La política es una continuidad de la ética en el ámbito de la vida social. Por lo tanto, lo primero que el Partido Popular debería de mirarse es el tema de la ética, de la decencia, que es lo que han perdido. Porque eso es un escándalo de corrupción todos los días. Y o se regenera eso, o se cambia eso, o sale alguien con una bandera diciendo la verdad, o es muy difícil que siga habiendo una renovación del PP, ¿no? Bueno, pero los del PP dicen que estamos hablando de cosas de hace 15 años, que ahora no hay corrupción en el PP. Hombre, efectivamente, yo espero que no haya ahora corrupción en el PP, pero las personas que están ahí son las que protagonizaban o acompañaban a los protagonistas de hace 15 años, ¿no? Los que estaban allí, efectivamente. Esto, a diferencia del comunismo clásico, el nuevo comunismo que se presenta, que es pragmático y que huye además de la mística ideológica general, ¿no?, que proponía ese comunismo antiguo, ¿no?, y que incluso en palabras del propio Pablo Iglesias dijo que lo primero es el laxismo, es decir, desterrar el carácter místico religioso que se le otorgó a la revolución por el comunismo ortodoxo, y que el propio Iglesias dice que es la enfermedad del comunismo. O sea, ya da igual la filosofía, da igual la liturgia, da igual el concepto de comunismo, sino que al convertirlo un comunismo laico, es que entonces simplemente el ser humano es una pura herramienta, sin más. Eso es lo que pretende, eso es lo que va buscando en el fondo Pablo Iglesias con Podemos. O sea, utilizar el pragmatismo utilitario de las personas para alcanzar el poder, ¿no? Bueno, sí, este nuevo comunismo es un comunismo, lo que pasa que yo creo que es más bien un comunismo sin careta, ¿no? Es un comunismo duro, que no necesita disfrazarse de grandes utopías de la sociedad, de aquella sociedad comunista en la que la libertad de cada uno fuera condición del ejercicio de la libertad de los demás. Esa especie de paraíso en la tierra que anunciaban Marx y Engels. Marx en realidad nunca se lo creyó, y hace poco un escritor francés ponía de manifiesto como Marx fue el primero que dijo que él no quería ser marxista, lo cual es un poco paradójico. Sí, es un poco fuerte, sí. Hace poco escribía esto Guy Shorman en un artículo en ABC. Bien, pero ese comunismo es un comunismo radical, en el sentido de que toma lo que en el fondo es el comunismo. Es decir, vamos a ver, el marxismo supone en el mundo de la evolución del pensamiento pues la culminación de ese proceso de humanismo secularizado, de manera radical, anti-ateo, por así decirlo, que inicia Feuerbach. Feuerbach dice, Dios es un invento del hombre. En realidad lo que el hombre considera a Dios no es más que el hombre, es decir, Dios es el hombre para el hombre. Por tanto, ese humanismo radical que prescinde de Dios, que prescinde de la realidad, es Marx quien da el segundo paso al prescindir de la realidad. Es decir, cuando viene a decir, por sintetizar esto, que puede ser complicado pero que es fácil de entender, el mundo ya no hay que pensarlo, porque entre otras cosas no hay que contemplarlo, no hay que observarlo, la realidad no está ahí, el ser no está ahí, el mundo hay que transformarlo. Lo importante es la transformación, lo importante es el ejercicio, lo importante es la praxis. Luego ese pragmatismo que tú decías no es más que aplicación del marxismo práctico. Él sabe de lo que está hablando. Sí, claro. Iglesias sabe perfectamente de lo que está hablando. No estamos hablando, y Errejón más, es decir, estamos hablando de profesores de universidad, más o menos buenos profesores, pero en definitiva que saben de lo que están hablando, ¿no? Por tanto, es pura transformación, es pura realización revolucionaria. Lo que les interesa es cambiar las cosas, pero cambiarlas para obtener el poder. Y además de una manera muy dura, es decir, su lenguaje es el poder. Por este libro pues utiliza una metáfora para expresar todo esto, que es la película de televisión, la serie de televisión Juego de Tronos. Juego de Tronos es una versión, digamos, contrapunto
de la historia de El Señor de los Anillos, en una especie de nueva versión en la que, a diferencia del Señor de los Anillos, inspirada en una concepción de la política y de la vida cristiana, pues esta es una visión radical de poder por el poder, maquiavélica, en donde el gran nuevo profeta de esa concepción de la política es un nazi, es un profesor nazi, es Carl Schmitt, que digo que es nazi porque perteneció al Partido Nacional Socialista, ¿no? Es que posteriormente fue muy alabado en muchos sitios, ¿no? Todo lo que se quiera, pero es nazi, y cuya esencia de la política para él consistía en que la política debe buscar su auténtico contenido fundamental que le diferencia de cualquier otra ciencia, así como por ejemplo, en fin, la economía se manifiesta entre recursos escasos y alternativos. Bueno, en la política lo esencial es el amigo-enemigo, el antagonismo, la disputa. El poder se lucha contra el enemigo. Por eso el gran esfuerzo que están haciendo es constituir, como decía Laclau, que es uno de los profetas, un argentino, un experto en retórica, un auténtico charlatán moderno, que ha escrito La razón populista. Pues por eso de lo que se trata es de construir un nuevo pueblo, retóricamente hablando, llenando el vacío de lo que no había, la gente, un nuevo pueblo que se construye ¿sobre qué? Sobre la identificación frente a otro. ¿La gente frente a qué? Frente a la casta. Esta es clásicamente la estructura de la política smithiana, que le encanta a Errejón y a Pablo Iglesias y a los guionistas de Juego de Tronos. Esta es básicamente lo que se explica en este libro, ¿no? ¿Tú crees que los dirigentes de Podemos se creen lo que dicen o realmente saben que es la máquina que engrasa su capacidad de poder? Porque la prueba está en que luego, a la hora de hacer sus vidas particulares, no sé, ¿no? Es un contraste fuerte, ¿no? De lo que dicen a cómo viven. Bueno, ellos nunca han dicho que haya que vivir mal, Este no es el comunismo de los años de la preguerra, ni el comunismo de la Unión Soviética. No lo han dicho, Jesús, ni lo han dicho ni lo han criticado. Pero han criticado todo eso. No, ellos han criticado a los políticos que viven en las afueras. Ellos siguen criticando, ellos siguen creyendo en la lucha de clases, ellos siguen siendo los portadores de los excluidos, de la gente, tal. Fíjate que tampoco, tampoco asumen una posición muy clara de lucha de clases, ni dicen que son los representantes del proletariado, ni la vanguardia del proletariado. Es decir, son la gente. Han cambiado el lenguaje. Han cambiado el lenguaje. Pero cuando ellos cambian el lenguaje, cambian las cosas. Porque para ellos definir las cosas es renombrarlas. Lo dice claramente Rejón. En definitiva, es un poco esa visión iba a decir Heidegger, ¿no? Pero vamos, es decir, las cosas, los entes son para el hombre, en definitiva, en razón del hombre. El hombre los designa, le da sentido nombrándolos mediante el lenguaje. Por tanto, aquí, y por tanto, cada cual tiene su relato, de alguna forma. Ellos tienen su relato. Y en ese relato, que yo sepa, no es esencial, insisto, el tema de el contraste ese que tú estás yendo hacia el tema del chalet famoso, ¿no? Bueno, lo que sí que recuerda el chalet es a las dachas de la Unión Soviética. Es coherente tampoco. No veo gran diferencia. Lo que pasa es que quizás hay que reconocer que tiene bastante más gusto, mejor gusto Irene Montero, que no los horteras aquellos soviéticos que tenían una decoración horrible y eran unos sitios horrorosos, ¿no? Esto por lo menos es un sitio más agradable. Sí. En fin, yo creo que les tiene sin cuidado. Es decir, no es el gran problema de ellos. Aunque sí es cierto, y tienes razón, a la gente le choca esto. A la gente le choca, porque la gente ha entendido lo otro, la gente ha entendido el lenguaje clásico, la gente entiende que estos siguen siendo los representantes de los obreros, los descamisados. Y claro, cuando ven que no van descamisados, sino que van van bastante descamisados. Bueno, bien, pero eso también es cierto. Eso también es cierto, van bastante descamisados, sí, no es una buena. Pero le gusta vivir en chalés y tal, pues claro, les resulta contradictorio. Pero vamos, no creo que esté en si ellos son incoherentes en su forma de pensar. No forma parte de su acervo de pensamiento, precisamente, ¿no?
Hay una frase aquí en el libro que dice el poder de la política sobre las leyes y las instituciones en oposición a la idea de la ciudad o la república como gobierno de la ley. Esta frase, que es una frase que hay que leer 2 veces y despacio, a mí me da esa sensación de que tiene mucho que ver precisamente con esta conquista, ¿no? Y la conquista del poder, y además de mantenerlo, como decía yo en el editorial, ¿no? O sea, y esa conquista que entra en competencia con el PSOE, están luchando por ello. Y cuando el poder de la política sobre las leyes, o sea, es que lo que tú me estás diciendo es que las leyes tienen que estar al servicio de la política. O sea, a mí eso me parece perverso, ¿no? Sí, esa frase la repite Pablo Iglesias una y otra vez en los libros que escribe, ¿no? Sí. Todos ellos, vamos, por lo menos en todos los libros, antes y después de su famoso elección en las elecciones europeas del año 2014, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues es en definitiva que él sigue una tradición política, él se remonta a personajes como Rousseau, Maquiavelo y fundamentalmente personajes de la Revolución Francesa, no precisamente muy digamos citables, para decir que él no cree en el imperio de la ley, él no cree en el Estado y en la actuación de la política sometida al derecho y a la ley, sino al contrario. Él cree en que es la política quien manda sobre la ley, quien impone la voluntad del soberano. Llega a decir en una de sus citas, la voluntad del soberano debe ser la voluntad de la ley, como bien escribieron los juristas del Tercer Reich. Esto es textual. Sí. No es que es así. Me estoy refiriendo a los juristas de Adolf Hitler. Eso lo escribe Pablo Iglesias, no está en la cita, está en el libro y está en sus libros. En concreto no recuerdo ahora en cuál de sus libros, esperamos. Por tanto, esto es un punto muy importante ahora, a los efectos de su contraste con el Partido Socialista. Porque claro, nosotros tenemos una cuestión entre manos muy, muy importante, y es, en realidad, el tema de Cataluña se resuelve con el Estado de Derecho o nos pasamos por las narices el Estado de Derecho, que es lo que postula Pablo Iglesias. Claro. Porque el Estado de Derecho no es más que aquel en el que el poder está sometido a la ley, que es lo que él rechaza en todos sus libros. Entonces, el Partido Socialista va a entrar en esta especie de superación radical del Estado de Derecho por una nueva concepción del derecho que es producto de la decisión del soberano, en términos de Carl Schmitt. Bueno, si esta es la última versión, nos encontramos ante un nuevo decisionismo que puede dar lugar, pues por supuesto que sí, a la separación de una parte del territorio español. Bueno, efectivamente, además estarían encantados, y yo creo que entre otras cosas también es lo mismo que defienden, por ejemplo, los soberanistas catalanes, los que pretenden que, claro, o sea, que yo soy mi tierra y al resto que le den morcillas, y si no es la ley, pues habrá que cambiar la ley, o a mí me da igual tu ley. De hecho, es lo que han hecho, saltarse al Constitucional permanentemente cada vez que se les negaba, ¿no?, de alguna manera algo, ¿no? Hombre, ellos tienen otro principio de legitimidad. Es decir, el principio de legitimidad propio de Podemos, de esa versión radical del derecho smithsiana, llamámosle así, está en el poder, simplemente en el poder, en la decisión. En el caso de los nacionalistas está en la nación entendida por nación como un largo proceso histórico que ha creado un ente soberano, un ente por encima de las personas. Es el ente soberano que decide la ley en cada momento. Pero esa nación es Cataluña, no es España. Ya. Es decir, el principio de legitimidad es distinto. ¿Me explico? Sí, yo lo entiendo, por lo menos. Bueno, hay un cierto, digamos, reconocimiento de una legitimidad externa a la voluntad del decisionista, que es la nación catalana, te creas o no el invento, por lo menos hay una cierta heteronormatividad. No sé si me explico. Sí. Es decir, es más duro lo de los podemidas que lo de los catalanes, de alguna manera.
aunque yo no creo en ese tipo de naciones. Yo no creo que la nación sea un ente independiente. Yo creo que la nación no es más que el conjunto de las personas que forman un proyecto de vida en común, y se acabó. Es un plebiscito vegaño, como decía Renan, y se acabó. El problema es que le hemos dado naturaleza objetiva a la nación y hemos dicho que lo que reúne una historia, una cultura, una religión, un idioma, etcétera, es un ente que está por encima de la sociedad y de cada uno de nosotros. Eso es falso, como bien demuestran los Estados Unidos, la nación más fuerte del mundo, en donde ni tienen ni historia común, ni lengua común, ni religión común, ni cultura común. Es decir, tienen sencillamente una voluntad de vivir en común conjuntamente. Sí, bueno, lo que pasa que precisamente a lo mejor yo entiendo lo que dices, pero precisamente porque es que no tienen historia en común ni nada en común, nada más les puede aunar una voluntad, y por eso se puede entender esa voluntad manifestada del derecho, que es la Constitución. Voluntad manifestada del derecho, que es la Constitución de los Estados Unidos, que nadie la mueve. Que nadie la mueve ni se atreve. Como debería de ser aquí. Claro. Como debería de ser aquí. Lo que pasa es que, claro, aquí llegamos y lo primero que decimos es que esta señora Batet, lo único que le oí decir otro día, no, es que hay que modificar urgentemente la Constitución. Sí, muy bien, y dígame en qué. ¿En qué? ¿Y con quién? ¿O cómo? ¿Y con quién? ¿Y en qué sentido? ¿No? Bueno, decía también esta mujer, decía también que bueno, que habría que plantearse ese cambio desde este punto de partida. ¿Desde qué punto de partida? ¿Desde cómo estamos ahora? ¿O de cómo tendríamos que haber estado hace 10 años o 20? ¿No? No sé, ¿no? A mí me parece que es el manejo, ¿no? El manejo de las palabras y de los deseos, más que otra cosa, que has dicho tú antes, que es importante. La leo otra vez mejor y así queda más clara para todo el mundo. Que dice, así dice, el poder de la política. Yo soy partidario, dice. Yo soy partidario. Sí, aquí es que yo en mi dice, está como la tradición. ¿no? Bueno, pues yo soy partidario, soy de que el poder sobre la política, sobre las leyes y las instituciones en oposición a la idea de la ciudad o la república como gobierno de la ley. Efectivamente. Es decir, yo soy partidario de aquellos que consideran el poder sobre las leyes y sobre de no de aquellos que consideran todo lo contrario, ¿no? La política sobre las leyes y las instituciones en oposición a la idea de la ciudad o la república como gobierno de la ley. Bueno, pues claro, esto parece una tontería, pero fíjate que se pone de manifiesto en una cosa muy concreta que va a entender todo el mundo. Por ejemplo, cuando se dice, no, es que vamos a darles, negociando, vamos a darles vamos a legalizar aquellas partes del estatuto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo es posible? Usted, entonces, ¿en qué cree? Pues cree en eso. En el poder. En el poder político. En el poder político. ¿Qué me interesa ahora? Ley. ¿Qué me interesa ahora? Pues esto, cambio la ley. Cambio la ley, pero aunque sea inconstitucional. Si ya le ha dicho el Tribunal Constitucional, es igual. Mira, en el libro, en la página 61, hay otra frase de Iglesias, que dice así, dice: el derecho no es más que la voluntad racionalizada del soberano, como demostraron precisamente los juristas del Tercer Reich con Smith a la cabeza, al asumir como fuente primaria del derecho el mandato del Führer. Claro. Y hacer así permanente el estado de excepción. Esta es la verdadera política que el cine a veces nos permite ver. Claro, es la más pura expresión dura del decisionismo jurídico y del decisionismo político de Carl Schmitt, es decir, que es lo que inspiró las leyes de Nuremberg de 1935, la solución final, etcétera, etcétera. Bonitos ejemplos, ¿no? Bonitos. Sí, está muy bien, muy inspirados todos, muy. Las leyes de Nuremberg del 35, quiero recordar a la gente que son las que consideraron que la raza judía, bueno, en general no lo decía así, pero las consecuencias eran las mismas. La raza judía, bueno, no era una raza humana, era una cosa viva pero no humana, como decía Aido, ¿no? Y en cuanto a la solución final, pues todos sabemos que es el holocausto de 6 millones de judíos. Bueno, ya ahora que dices de razón humana, sabes que la ONU está dispuesta a redefinir el concepto de persona humana. ¿Ah, sí? Sí, para dar ya carta de libertad al aborto. Y pretenden enfocarlo hacia que la persona humana es toda aquella persona viva fuera del útero de la madre. Esos son los que tienen derecho. Ya.
Bueno, los romanos realmente iban un poco más allá. Los romanos consideraban ya una persona con derechos a partir de los 2 años. O sea, que son hasta más beligerantes la ONU. Bueno, los romanos nunca tuvieron la posibilidad de una ecografía y nada por el estilo, ¿no? Pero el pater familia tenía derecho en los 2 primeros años de vida, si las cosas iban mal, a la vida y muerte de sus hijos. Ius vitae necis. O sea, eso es muy fuerte. Pero no solamente en los 2 primeros años, hasta la mayoría de edad. Joder, pues yo creía que era solo 2 años. No. Estás apañado. La patria potestas romana. No recuerdo ni un solo caso de estudio de historia del derecho romano en el que se haya ejercido eso, sinceramente. Sí, es que yo creo que es tan bestial que vamos. Bueno, pues vamos a ir un momentito a publicidad, vamos a hacer un primer corte y enseguida volvemos con Jesús Trillo y su libro El espectro del comunismo, del socialismo a Podemos. Vamos aquí de vuelta, seguimos con El espectro del comunismo, del socialismo a Podemos, de Jesús Trillo Figueroa, y seguimos con Jesús Trillo Figueroa analizando este libro golpe a golpe, página a página. Y estábamos en este ratito estábamos leyendo una frase que me gustaría, Jesús, que les leyeras ese cachito de libro que me has leído tú, de la página 61, no, 61, ¿no? Sí, bueno, no, en este caso 77, bueno, pero vamos, sí. Es porque es brutal, ¿no? Hombre, yo creo que este libro es el único libro que he visto, y me he leído muchas cosas sobre este tema, que es en definitiva Podemos y su ideología, etcétera, en donde se analiza exactamente todo lo que ellos han escrito. Yo no escribí ni una sola palabra que no estuviera publicada, y además en libro o en revista, no en unas declaraciones de prensa que pudiera dar lugar a que dijeran, no, eso es lo que interpretó el periodista, no, lo que ellos firman, ¿no? Y claro, ahí se manifiesta su propio vacío de su propia idea total, ¿no? De sus convicciones, ideología, etcétera. Por ejemplo, en Disputar la democracia, que es un libro muy conocido de Iglesias, dice: los debates políticos a los que con frecuencia asistimos tienden a desentenderse de su objeto, el poder, y a centrarse en una estúpida dicotomía entre el bien y el mal, según la cual tendríamos que discutir sobre si está bien o mal que se ilegalizara a organizaciones de la izquierda Berchale, o si está bien o mal que se mate a Bin Laden. Por el contrario, en estos casos asistimos a un elemento mucho más valioso para entender lo que realmente es la política, a saber, que lo que define tener poder político, lo importante, es la fuerza de imponer la propia voluntad. Y esto lo escribe sin ningún empacho. Y añade, más adelante, por ejemplo, en cuanto a hablar sobre la razón de Estado que tanto le gusta, siguiendo a Maquiavelo, lo importante no son los fines que justifican los medios, sino quién impone cuándo hay que matar o torturar atendiendo a la razón de Estado. Estas palabras son textuales del señor Iglesias, asumidas por él, no es que esté haciendo la descripción de lo que Carl Schmitt quiso decir, no, él asume hasta el punto que, por ejemplo, dice: y es que Schmitt nos enseña que la soberanía es, ante todo, una potencia de poder exterior al derecho. Esto es lo que hablábamos antes. A freír puñetas el Estado de Derecho. Lo importante es el poder exterior al derecho, el estado de excepción, que es donde se manifiesta el poder en su nuda realidad, como bien expresa la serie Juego de Tronos. Dice: la razón de Estado demuestra así que el Estado está por encima del derecho. A los que sumen la razón de Estado de esta manera en sus decisiones políticas es a los que debe llamarse estadistas. Bueno, esto es simplemente pequeña muestra de lo que pueden ustedes encontrar en este libro, que les aseguro que es el único que se ha escrito, que yo sepa, que cuenta estas verdades como puños, que son las que ellos han escrito, están aún escritas y configuran su ideología y configuran su ideario. Sí, a mí lo que me gustaría saber es si verdaderamente todos sus seguidores, sus entusiastas seguidores, que justifican todo, de alguna manera, se han llegado a leer algo de esto, y si se lo han llegado a leer, si no les da miedo. Yo creo que no. Por desgracia vivimos en un mundo donde la gente lee muy poquito. Estos, por otro lado, en ese sentido han escrito demasiado. Hay que reconocer que escribieron un libro sobre precisamente el de Juego de Tronos, que es el que más utiliza yo. Es que es divertido, que es un libro bien escrito y divertido. Algunos de ellos escriben bien, otros escriben peor. Algunos son unos rollos de estos postmodernos
que no hay que no se entienda, particularmente alguna señora, sobre todo las feministas radicales, pero en general yo creo que la gente ignora lo que han escrito. La gente más bien está dentro de ese ámbito de populismo afectivo, de ese emotivismo político del que hemos hablado antes, ¿no? Y que con el transcurso del tiempo se va acabando en la medida en que van viéndose como los fuegos artificiales. Es como los fuegos artificiales cuando cae la palmera, poco a poco se va extinguiendo, ¿no? Se va extinguiendo, sí. Eso es lo que yo pienso que va pasando, que va a pasar y qué tal. La nueva situación que nos encontramos en el Congreso, nos encontramos con un Partido Socialista débil por escaños y frágil por cómo está sostenido, porque son muchos partiditos que le han dado el poder, me imagino, lógicamente, a cambio de una magra factura que esperan recibir. Pero de todos esos partidos que le han apoyado, el que más le ha apoyado ha sido Podemos, naturalmente, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que un PP que podría hacer una revancha importante y podría bloquear mucho, se le está viendo en algunos aspectos muy blandito. No entiendo. Yo, cuando has comentado antes de esto que podría ser incluso un acuerdo entre PP y PSOE para recuperar el bipartidismo, yo esto lo había pensado, pero nunca lo había dicho en alto para que no me llamaran conspiracionista. Pero es que yo creo que se sostiene perfectamente, vamos, en esto, ¿no? Hombre, a ver, yo sí, no entremos en teorías de la conspiración, que luego nos llaman conspiranoicos, entonces ya entramos en... No, pero sí que parece, evidentemente, que el resultado es el que es. El resultado es una especie de fortalecimiento del bipartidismo, al menos por parte del Partido Socialista, ¿no? Ya no sé si por parte del Partido Popular. El Partido Popular está ahora en un trance de, si lo hace bien, si renueva realmente su partido, si regenera el partido, si le da una refundación ideológica y entran en un debate ideológico y no en un puro debate de personas, que es en lo que se está entrando, por desgracia, pues el Partido Popular volverá a recuperar el espacio del centro-derecha español. Si no, yo creo que es algo que tiende a desaparecer. Es decir, por lo tanto, no lo sé. Desde luego hay una cosa que está clara, es decir, la actitud, en mi opinión, más definitoria de todo el mandato de Rajoy en relación a la oposición que ha hecho en el Parlamento es simplemente indolencia. Indolentemente le han colado todo, desde las leyes de ideología de género hasta las de la memoria histórica. Pues lo decía bien en un artículo hace unos días Alfonso Usía: con indolencia le han ido a usted colando todo, pero todo. Claro, esa indolencia procede del personaje que lo dirigía. Ahora ha desaparecido, o parece que va a desaparecer. Si la continuidad de Rajoy es más de lo mismo, pues seguiremos igual. Con lo cual se terminarán diluyendo. Es que la sensación que tengo yo es que esta reforma, y quiero poner comillas, muchas comillas a la palabra de reforma del Partido Popular, es puro escaparatismo. Yo le llamo, nada más se debate de personas. Yo más bien le llamo renovación, ¿no? Renovación de personas. Renovación lo importante son las ideas, ¿no? Renovación es una palabra que viene del latín renovatio y que significa volver las cosas a su estado original, que han sido interrumpidas para volver a dar algo nuevo. Esta es más o menos la traducción más exacta de ello, ¿no? Lo que sería refundar. No es exactamente refundar, ya hubo una fundación, hubo una refundación, ahora es renovar. Y desde luego tampoco es reconstruir, como dice José María Aznar, porque reconstruir lo que está derribado, y esto aún no está derribado, es decir, sencillamente tiene un problema de regeneración, de tal, de cual, igual. Bien. Yo lo que creo es que tienen una gran oportunidad y que pueden hacer una auténtica renovación, y que esa renovación empieza por, como te decía antes, pues por recuperar la decencia, continúa por abrir el partido, no convertirse en un búnker como actualmente hay. Y por cierto, ya las normas de reglamento para el próximo congreso que han dado es la bunkerización total, ¿no? Pero en fin, hombre, se puede intentar, yo qué sé. Y finalmente, desde luego, el que vaya con la bandera de reabrir el debate ideológico, pues será el que tenga razón y el que se lleve el gato al agua. Pero me da la impresión de que esa bandera no la va a sostener nadie, porque va a impedir que alguien pueda presentarse para poder sostener esa bandera.
Claro. Bueno, pero en fin, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Dice que la identidad propia se define por oposición al otro, que esto lo hemos dicho al principio también, hemos hablado de esto. Sí, esto es muy del juego del antagonismo, del juego del amigo-enemigo, claro. Sí, efectivamente. Y ahí es donde, y es el ganar o morir, ¿no? Esa frase que no admite tintas medias, ¿no? O sea, exactamente. O gano o muero, no me quedo. Y bueno, de momento se está quedando bastante entre medias, ¿no? No, y eso es lo que define que el enemigo es posicional, ¿no? Tampoco hay un acérrimo enemigo esencial, que es siempre enemigo, ¿no? Es posicional, como bien dice Errejón. El Juego de Tronos lo demuestra bien. A veces el enemigo pues está en los Lannister, a veces el enemigo está en los Stark, a veces el enemigo son los dragones, en fin, va cambiando de posiciones según el poder. Sí, de hecho, por ejemplo, ahora que ya no está el gobierno de Rajoy, está ahora me imagino que la artillería empezará a girar hacia el PSOE, porque ya claro, depende, ahora mismo depende. Lo que dice que es posición. Es guerra de posiciones. La expresión guerra de posiciones le gustaba mucho utilizarla a Antonio Gramsci, el gran ideólogo comunista de ellos, porque ellos son no tanto comunistas, lo son de todo, ¿no? Pero Pablo Iglesias es más leninista, pero Errejón es muy admirador de Gramsci, ¿no? Entonces decíamos aquí eso, ¿no? Que dice que decía yo antes que la identidad propia se define por oposición al otro. Se es Podemos por contraposición al sistema democrático del 78. Es como su gran enemigo, ¿no? El 78, que es la Constitución, claro, lógicamente. El tío reclama que desaparezca, que reaparezca una república, que tal, y dice y se está dentro o fuera del régimen con cursivas, con lo cual se entiende el sentido que quiere darse, y después y la democracia de partidos. Este dualismo es radical porque es el enfrentamiento decisivo o la medición de fuerzas. De esta forma, la diferencia con el otro no se define pacíficamente en un orden de convivencia democrática, sino con odio en el orden del enfrentamiento y de la guerra. A vida o muerte, ganar o morir, ¿no? O sea, es evidente que el planteamiento democrático, y vuelvo a poner comillas, del planteamiento democrático de Podemos y con la cabeza de Pablo Iglesias, no es un juego democrático, es un juego de poder. No, es un puro juego burgués, liberal, al que hay que quitarse de medio. Es la vieja Constitución del 78, es el régimen, es la burguesía. Y todo vale, ¿no? Y todo vale. No, por supuesto. Vamos a ver, esto, ¿por qué se llama Podemos? Se llama Podemos porque parten de una concepción del ser, en virtud de la cual el ser se construye a sí mismo, ¿no? Es decir, no existe la realidad exterior a mí que me limite. La libertad del hombre es lo que le va construyendo. La libertad es absoluta, no hay ningún límite recibido, no hay una realidad recibida, no hay nada, naturaleza previa, no hay esencias. Tú eres lo que tú quieras ser, eres libre absolutamente en un horizonte total de posibilidades, como decía el filósofo alemán Heidegger, ¿no? Bueno, pues en esa línea esto es una autonomía plena, la autonomía hasta el fondo, es decir, autonomía entendida como en la actuación que es buena o mala porque es libre, y es libre porque no está sometida a ninguna heteronomía, a nada fuera de ti que te limite, ni naturaleza, ni Dios, ni mandamientos, ni nada. Es decir, todo eso implica que el hombre es un ser absolutamente poderoso, puede, porque lo que es el ser es lo que es consecuencia de su poder. Por eso se puede, sí se puede. Podemos. Esta es un poco la explicación del radicalismo. Eso es esencialmente el radicalismo moderno, ¿no? Bueno, entonces ellos cuando hablan de revolución democrática, pudieras, como te decía antes, para los clásicos del comunismo era llegar a un paraíso comunista en el que se produjera, mediante unas previas premisas establecidas por la propia utopía definida por ellos, pues el paraíso histórico. Aquí no. Aquí de lo que se trata siempre es de poder, lo que se quiera, transformar. En definitiva, un nuevo comienzo. Lo que se busca siempre es un nuevo comienzo. Una especie de palingenesia, de comenzar de nuevo todo maravilloso. Es el nuevo comienzo. Por lo tanto, lo que está hay que derribarlo, destruirlo, sustituirlo por otra cosa. No basta, no se trata de ganar las elecciones conservando
el sistema establecido, no, hay que ganar las elecciones para hacer un nuevo poder constituyente que constituya de nuevo un nuevo régimen, una nueva constitución, etcétera. A su medida. Por supuesto. Claro. Siempre es un nuevo comienzo. No es reformar, ni siquiera es rupturista, es más allá. Es decir, Sí, esto es lo que él llama que acabemos con la reconciliación, la gran mentira de la transición, ¿no? Claro, eso es lo que él considera que es una falacia, que fue un engañabobos y que hemos estado dormidos durante 40 años. Claro, falacia en la que entró engañado el Partido Socialista e inclusive el Partido Comunista de Santiago Carrillo, ¿no? Sí, por eso rechazan de base el epitafio, ¿no? de la tumba de Suárez de "fue posible la concordia", ¿no? Exactamente. Eso le parecen, perdónenme ustedes, mariconadas, ¿no? Exactamente, puesto que así como la concordia es el fundamento de la política según Aristóteles, la concordia es la expresión de la amistad en el ámbito social. Para ellos la expresión esencial de la política es la discordia, es el enemigo según Carl Schmitt, ¿no? Claro, así es. Bueno, el caldo de cultivo en el que ha nacido Podemos es la crisis. A partir de la crisis, algunos dicen que el 15M no fue exactamente la raíz de Podemos, sino que en todo caso fue Podemos quien se aprovechó de ese 15M, que al principio era totalmente popular, totalmente horizontal. Había personas de todos los bagajes y estilos y maneras, y entonces, pero Podemos sabe sacar peces en río revuelto, y lo consigue, lo hace bien. Y después dice, no se olvide que la palabra crisis viene de la palabra griega no sé qué, crisis, que significa decisión, ¿no? Sí. Describen un país casi apocalíptico, un diagnóstico en el que se unen al PSOE, porque en ese momento les interesa, acusan de corrupción a toda la política que va llegando y dicen que la corrupción constituye el sistema de gobierno de este país, extendiendo el fantasma de la corrupción a todo el sistema político, al que llaman eficazmente casta a la que a la vuelta de la esquina terminan perteneciendo ellos. Es la evolución de la nada al poder, ¿no? De la gente a la casta. Sí, y sobre todo pasarse por las narices la realidad y convertir todo en ideología, porque esa descripción de un mundo en donde se dice que en España hay un 40% de niños desnutridos, se pasa hambre y tal. Bueno, la descripción que hace de España parece que sales a la calle acojonado y dices, bueno, ¿esto qué es? Luego resulta que España es uno de los peores países, si no el que mejor se vive del mundo, uno de los que mejor se vive del mundo. Pero en fin, la realidad, la verdad, no es la que es, sino la que queremos que sea. Es la posverdad. Estamos en el mundo de la verdad ideológica, la que conviene, la que sirve para transformar. Esa es la verdad, ¿de acuerdo? Que lo vimos anteriormente. Por tanto, la realidad les tiene sin cuidado. Ellos van a hacer su propia construcción ideológica con tal de que sirva para transformar, para la revolución, para la obtención del nuevo mundo, del comienzo, del nuevo comienzo. Del nuevo comienzo. Y en definitiva, para obtener el poder. No es otra cosa que lo que siempre de una manera como una especie de mantra se les ve en todos sus escritos. Pero Podemos, de todas formas, tendría que conseguir una trepada al poder bolivariana para llegar a conseguir cambiar todo este tema, cosa que por otro lado yo creo que la España de hoy sería imposible, ¿no? Pienso yo, vamos. ¿Te refieres, cuando dices todo este tema, te refieres a todo el sistema actual? Sí. Hombre, sí, parece, ¿no? Desde luego el sistema se ha revuelto ahora con la maniobra del Partido Socialista y lo que hablábamos antes de la hipotética reacción del Partido Popular y volver al partidismo duro, ¿no? El sistema se ha revuelto, les ha pegado una buena lección, ¿no? Está claro eso. No creo que por otro lado, si por sistema vas más allá y entiendes los poderes fácticos, mediáticos, etcétera, tampoco estén por la labor de desaparecer o autodesaparecer en brazos de Pablo Iglesias y su amada Irene, ¿no? Ni tampoco veo que España esté por suicidarse y dedicarse a una especie
de Grecia, aquel suicidio que hizo Grecia con Syriza, que duró, por cierto, un año, ¿no? Yo creo que no llegó ni un año, ¿no? Es que sí, yo creo que al final la realidad se impone, la naturaleza se impone y la vida se abre camino, ¿no? Como dice Jurassic Park, que vuelve a estar en los carteles de cine, ¿no? Otra vez, sí. Están ahí otra vez con los dinosaurios, como se llaman esos bichos. Bueno, estamos hablando también del voluntarismo, que hemos comentado antes también, que es el mayor irracionalismo político, ¿no? Ese voluntarismo, claro, en el que vale porque yo lo valgo, ¿no? ¿O no? Claro, el decisionismo llevado al límite, es decir, ya no hay una realidad exterior, ya en el mundo no hay que pensarlo, es decir, el ser no existe, por tanto suprimida la razón, pues queda la voluntad. Y en este caso esa voluntad es una voluntad de poder, una voluntad tremendamente de poder, que además no se disimula y consiste en hacer lo que la voluntad propia quiera, como decíamos aquí antes al leer la frase de la página 61, que es digna de volver a ser repetida, al menos en su expresión final, ¿no? Es decir que a ver si está por aquí. Yo creo que era la 77, ¿no? O 78, leías en la 78. ¿Era la 78? Sí. Mejor. Estás tú mejor hoy más de cabeza que yo, porque yo mezclo los números. Bueno, vamos a ver. Sí, por el contrario, existimos un elemento mucho más valioso para entender la política, saber que lo que define tener poder político es la fuerza de imponer la propia voluntad. Esto es lo bonito, ¿eh? Imponer la propia voluntad. Y por eso el escrache está admitido, porque al final es la imposición voluntad de la gente. Claro, porque además aquí cada cual, a través de su propia voluntad, construye su propio relato, etcétera, y por tanto la legitimidad la otorga el relato, y lo importante es la legitimidad, no la legalidad. No. En eso también tiene un debate muy arduo en torno a la situación en la que se encuentra España sobre legalidad y legitimidad, etcétera. Y al final lo que vale es, pues eso, la legitimidad. ¿La legitimidad de dónde procede? Del relato, ¿no? Eso se ve muy bien en Juego de Tronos, donde en cada cual tiene su propio relato, cada cual tiene su propia legitimidad, todos enfrentados contra todos, pero no hay una legalidad común, se ha roto la legalidad común. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? A ellos les interesa que se rompa la legalidad común. Por eso se encuentran como pez en el agua en un estado en donde se rompa la legalidad común, es decir, se rompa el consenso constitucional. Bueno, hemos hablado varias veces sobre Juego de Tronos y efectivamente la portada del libro está ilustrada, está inspirada precisamente en la idea de Juego de Tronos, en el que el anillo del Hobbit envuelve de alguna forma a Juego de Tronos, que es como una especie de contraoposición, ¿no? El Hobbit que busca al ser humano como principal garante de la continuidad, mientras que el Juego de Tronos lo que pretende es buscar el poder como continuidad del poder, claro. Y ahora ya entonces vamos, porque ya nos va quedando cada vez menos tiempo, y entonces a mí me gustaría que entonces fuésemos al meollo del asunto. Del socialismo a Podemos. ¿Tú crees que Pedro Sánchez va a tener que radicalizar determinadas posturas o como decías antes, ahora que estoy en el poder voy a irme hacia el centro de tal forma que voy suavizando mi posición? Pero se va a encontrar con un Pablo Iglesias que le va a clavar los aguijones, eso seguro. Bueno, yo creo... le va a llamar traidor y le va a revolver contra los otros socios. Yo creo que va a radicalizar y muchas posturas en todas aquellas materias que llamamos entre comillas sociales, que no son en realidad así, más bien culturales, éticas, etcétera, que conforman el comportamiento de las gentes y que conforman la concepción al final, por desgracia, del ser humano, y por tanto el concepto antropológico de lo que es un ser humano, ¿no? Ideología de género, vamos. Efectivamente, van a insistir en la ideología de género a tope, van a insistir en un feminismo que ya va más allá de la propia paridad, como se ve en la formación del gobierno, van a insistir en el LGBTA, en fin, todo esto, ¿no? Además de eso, también van a insistir en un ecologismo radical, van a entrar probablemente en una especie de tecnología dura, o si se quiere lo que llama el profesor de Jerusalén, Harari, el dataísmo, es decir, ya el llevar la inteligencia artificial, lo que se llama NBIC, que es
nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, en fin, todo eso que es el nuevo transhumanismo, también van a entrar en eso, van a entrar en todo lo que es radicalismo, que en el fondo va a suponer una cuestión muy grave, porque esto sí que es grave, es decir, que al fin y al cabo el que pasemos por mayor o menor déficit, pues sinceramente, pues sí, es una cuestión que no nos viene bien a ninguno de nuestros bolsillos, pero bueno, no se muere el ser humano por eso, ¿no? Ya buscaremos salidas, ¿no? Pero el que te pretendan cambiar a la persona humana, el que pretendan ir contra la naturaleza, el que se hayan rebelado contra la naturaleza, contra el orden natural, la biología, la ciencia y lo que realmente las cosas son, qué es lo que van a hacer, eso sí van a incidir en ello de una manera radical. Y luego en lo demás, en lo que es en materia de políticas convencionales de carácter de gestión, economía, etcétera, no van a hacer nada más que lo que le diga Europa y punto. No, es que tampoco tienen mayor margen. Lo que ha hecho el PP, solamente que probablemente lo hagan peor que el PP, que tiene mejores funcionarios que ellos. Sí, son más tecnócratas, más gente más preparada. La frase esta no es la primera vez que la digo, porque es que me parece que es una frase que define muchísimo lo que nos está sucediendo, ¿no? Y es que las sociedades las sociedades no desaparecen, se suicidan, ¿no? Sí. Y a mí me parece que estamos en un camino estupendo para el suicidio, porque con todos estos planteamientos radicales en contra del ser humano. Y no hemos hablado del tema primario, es decir, prioritario en cuanto se va a plantear en el tiempo, que es el tema del problema territorial. Ese es un tema que ha pasado por encima, pero que es lo primero que se van a encontrar. A ver qué pasa con los catalanes. Bueno, ya de momento les está regalando otra vez las leyes que el Constitucional les retiró, por inconstitucionales. Claro, es que... ¿Y cómo se come eso? ¿Y con quién va a conseguir eso? Porque no creo que ni Ciudadanos y el Partido Popular estén por la labor, etcétera, etcétera. Es decir, que no es una cosa... Hombre, hay que reconocerles por lo menos una cosa, y es que por lo pronto se han presentado con amabilidad, con una operación de marketing magnífica y con caras simpáticas. Bueno, por lo menos que sigan siendo amables y simpáticos y tolerantes, ¿no? Bueno, está lleno de intolerantes, especialmente entre ellas, que son absolutamente radicales. Sí, pero parece que les han dado parece que el inteligente Iván Redondo, que es según me han contado, el cerebro que hay detrás de todo esto, les daba la orden de que sonrían, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y a mí me parece muy bien que nos centremos en la política sonriendo unos a otros, porque si no esto no funciona, ¿no? Muy bien, Jesús. Joder, yo no sé cómo recomendar a la gente este libro. Es que es un libro necesario, porque es que incluso aunque no se hablase del Partido Socialista o no se hablase de Podemos, es un libro que tiene un condimento nutricional para el intelecto y de los tiempos que estamos viviendo, que es que me parece que es fundamental. Yo creo, decías antes, que es que se lee poco, ¿no? Y que hay gente que escribe mucho, como es el caso de Rejón o el caso de Iglesias, y tuyo también, no solamente escriben ellos, ¿no? Y a mí me parece que nos quedamos demasiado en titulares. La gente opina desde los titulares, la gente de la izquierda y de la derecha, los creyentes y no creyentes, todo el mundo opinamos desde titulares. La posverdad nos ha embargado a todos. Es cómodo llevarse por la esta, porque cuando no hay razones, pues al final lo que lo justifica todo es la emotividad de las cosas. Y entonces incluso si soy creyente, porque lo soy, si no lo soy, porque no lo soy. O sea, todo está justificado en la emotividad, ¿no? Sí, fíjate que en Victoria Camps, que es una de las pensadoras más importantes que hay en este país en la actualidad, en mi opinión, dice una frase muy expresiva en torno a las tertulias de televisión. Dice: eso no es más que un concurso a ver quién gana en ser más vehemente. Sí, así es. Y durante muchos, además es que esto de las tertulias, que vamos, yo no lo considero tertulias, ¿no? Eso de las tertulias que llevamos décadas, que se empezaron con programas más o menos tontos hasta La Sexta, y luego también tenemos hombres y mujeres y viceversa, ¿no? O sea, que es que tenemos abanico para todos, ¿no? Y en el fondo es una pena, porque lo único que hace es enterrarnos todavía más en esa sinrazón de las cosas, o en ese voluntarismo
en el que no es que yo lo digo, es que yo tengo mi opinión, es que mi opinión vale lo mismo que tú, frente a lo que verdaderamente sería una tertulia, que sería realmente argumentar desde la razón, con argumentos intelectuales, con conocimientos, con experiencia, con verdaderamente cosas que las personas hayan estudiado, hayan vivido, hayan no sentido, porque si no caigo lo de ellos, ¿no? Pero claro, sí, simplemente porque hay que tener en cuenta una cosa, que es que opinión tiene todo el mundo, desde Pedro Sánchez hasta la portera de la esquina de la casa, o sea, todo el mundo tenemos opinión. Otra cosa es que esa opinión sea válida y valiosa, las dos cosas, ¿no? Pero eso es lo que se ha conseguido, ¿no? Popularizar ese intelecto que se queda en los opinadores. Todos somos opinadores. Sí, lo que pasa es que el mundo no avanza cuando no hay opiniones, ¿no? Tú recordarás aquella frase del Heine, el poeta judío alemán, ¿no? Al que le preguntaron cuando estaban viendo la catedral de Maguncia, ¿cómo es posible que se construyera esto en la Edad Media y ahora seamos incapaces, absolutamente incapaces con las tecnologías que tenemos de volver a repetir semejante obra? Y ello dijo, y Heine le contestó, porque aquellos eran hombres de convicciones y no hombres de opiniones, ¿no? Claro, muy bueno. Y eso es lo que pasa. Pues muy bien, vamos a conectar en un momentito con Jorge de Tienda Ya, porque esta vez soy yo el que le va a preguntar a él, le voy a contrastar que cómo se puede conseguir este libro, ¿no? Este libro que por supuesto está disponible en librerías. Es posible que no esté en su librería habitual, pero pídanlo porque existe, hay existencias, está vivo y quiero decir que no está descatalogado, y por lo tanto pueden ustedes acceder a este libro que, insisto, les recomiendo vivísimamente, ¿no? Que es El espectro del comunismo, del socialismo, Podemos, de Jesús Trillo Figueroa. Un libro que además se lee estupendamente, tiene unas 200 y pico páginas, quizás algo más, 250, 240, y con una letra generosa, una letra buena, una letra que la verdad es que merece la pena, merece la pena para todos. Yo no digo que sea a lo mejor el libro que se tenga que llevar a la hamaca, pero sí desde luego el libro que deben de intentar leer en la medida de lo que puedan, ¿no? El odio a la propiedad privada, esta es otra de las cosas que ellos mismos, ¿no? Que es el origen de toda alineación, dice, ¿no? Aunque es en una sociedad consumista como la actual, suene paradójico, la acusación de privatización de cualquier cosa pública sin mayor justificación o explicación racional cala en la masa como levadura, y el origen de ello está en el rechazo de la propiedad privada, aunque nadie sea consciente de ello. Y esto, se habla de esto, por eso a mí me choca, me llama bastante la atención, bueno, pues este cambio, ¿no? de Vallecas a Galapagar y de un piso de 60 metros cuadrados de protección oficial a un chalet de 600.000 euros. Bueno, no sé si tenemos... Jorge, ¿estás ahí ya? Hola, buenas ¿Qué tal, tardes, Jorge? equipo. Mira, Jorge, estaba comentando a los oyentes y a Jesús Trillo, yo sé que seguro que vosotros en Tienda Ya tenéis el libro del que hemos estado hablando, el del espectro del comunismo de Jesús Trillo. ¿Le tenéis vosotros? Por supuesto que le tenemos desde que salió. Desde que salió, pues entonces... Sí le tenemos. A mí me gustaría, no lo sé, si te he pillado a lo mejor demasiado así, pero me gustaría saber si de alguna forma se le podría ayudar a los oyentes a conseguir este libro de manera fácil. Sí, hombre, por supuesto que lo podemos hacer. Además, teniendo Cuéntanos. las fechas en las que estamos llegando a unos días y a unos tiempos tan así, pues sí, podríamos hacer un poquito así. Mira, lo tenemos ahora mismo, el libro cuesta 18 euros y lo tenemos al 5% de descuento, Bueno. con 17 euros con 10, pero podríamos hacer una promoción hasta la semana que viene, podríamos hacer hasta el día 19, Bien. para que la gente pueda adquirirlo sin ningún gasto de envío y sin ningún coste. Pues Solo es los 17 euros con 10, que es lo que cuesta el libro. Muy bien, muy bien. Entonces, con el 5% de descuento y además sin portes hasta su casa hasta el día 19. Sí, eso es. Hasta el día 19 podrán ponerse en contacto conmigo por teléfono al 91 433 7328 y poder conseguirlo llamándome y pedirlo, o si no, pueden entrar en tiendaya.es
y poder adquirir el libro sin ningún problema. Oye, Se puede hacer los pagos, incluso se puede hacer el pago a contrarreembolso, por transferencia, con tarjeta, por PayPal. Se puede hacer los métodos de pago que uno quiera. Esto, una cosa, vosotros hacéis los envíos por agencia, no por correos, ¿no? Sí, no, por supuesto. Una agencia se lo entregará en la puerta de casa y lo enviamos en 24 o 48 horas. Lo tendrán en casa en cualquier sitio de la península. Jorge, pues... Tarda un poquito más a Canarias, pero Baleares y península, 24 horas. Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un colaborador. Muchísimas gracias a vosotros y pasad muy buena tarde y un abrazo a todos los contertulios de hoy del programa. Muy bien. Y por supuesto al autor. Vale, aquí le tenemos. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y nosotros casi nos toca despedirnos. Ya nos queda nada. Jesús, muchísimas gracias por haberte desplazado hasta aquí. Gracias, Humberto. Ha sido, pues como siempre, un placer hablar contigo porque se aprende muchísimo. Yo siempre lo digo al final de los programas. Yo aprendo muchísimo de los contertulios y es que es verdad, porque la gente que viene es gente con muchos conocimientos, se sabe mucho, y tú y yo que hemos tenido charlas largas y comidas estupendas y ratos de profundizar en cosas, pues la verdad yo por lo menos disfruto muchísimo de tu compañía y de tu conversación. Lo mismo te digo, encantado, Humberto.